tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada. Son las 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También aquí muy bien, comenzando la semana. Muchas gracias, comenzando la semana. Y les recuerdo que así como estamos comenzando la semana, estamos comenzando con un nuevo, digamos como con una nueva serie de temas. De alguna manera siempre los vamos encadenando los temas que tenemos en la semana. Y si usted quiere participar, tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83. Tenemos nuestro WhatsApp, que es lo de hoy, para que usted se comunique con nosotros por su celular. El número es el 333-822-3208, de cualquier parte del mundo, para las personas que nos escuchan en www.radiomujer.com.mx o para las personas que nos están escuchando en la repetición de las 5 de la mañana, que tengan muy buenos días. Les recuerdo que si quiere participar con el programa, aunque lo esté escuchando en repetición, ya sea a las 5 de la mañana por aquí mismo, por su estación de Radio Mujer, o por nuestro canal de YouTube, tal cual en Radio Mujer GDL, en la página de YouTube, y quiere hacer una participación, nos puede hacer llegar sus participaciones al correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx, o también nos lo puede dejar en Twitter y ahí nosotros con mucho gusto lo vamos a ver. Nuestro Twitter es @desde tu mirada. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que de alguna manera no creo que no es del dominio público, Gaby. ¿Cuál es la diferencia entre la culpa y la persecución? ¿A qué nos estamos refiriendo con culpa y persecución? Porque son cosas muy distintas, déjenme digo, son cosas muy distintas, digo, desde como nos va sonando la palabra, pero son, digamos, manifestaciones diferentes de la ansiedad, de un tipo de ansiedad dependiendo de nuestra estructura. Podríamos llegar a pensar en la culpa justamente como una situación que va más hacia lo neurótico. Podríamos pensarlo también desde las posturas de Melanie Klein en algo más depresivo y no tanto esquizoparanoide, y la persecución justamente como algo previo en la postura esquizoparanoide de Melanie Klein. Pero esto, ¿qué nos dice en el día a día, ¿no? Esto, a final de cuentas, ¿cuál va siendo la diferencia? Aquí vamos a encontrarnos con situaciones en donde podríamos llegar a rastrear justamente desde dónde vienen nuestras acciones, dependiendo de la manifestación que tengamos. Podríamos pensar, por ejemplo, esto no quiere decir que o manifestamos culpa o manifestamos persecución. Vamos a encontrarlas de alguna manera yendo de la mano, pero hay personas que, me parece muy curioso, Gaby, porque esto es algo como, ahora sí que se ha vuelto del dominio común. Hay personas que no manifiestan culpa. No, nos podemos encontrar, bueno, a veces hasta con figuras públicas o con figuras con héroes de la guerra, por ejemplo, o con criminales, con psicópatas, que no importa las atrocidades que hayan hecho, no manifiestan culpa. Literalmente no lo pueden decir con todas sus letras. ¿Sientes culpa? No. ¿No sabes sabes lo que hiciste? Sí, le quité la vida a tal y a tal y a tal y a tales personas. ¿Sientes culpa de esto? No. ¿Te arrepientes? No. ¿Ahí qué pasa con esto? ¿No? Son personas realmente de hierro, son personas como de hielo que no sienten nada. Ahí tendríamos que preguntarnos también cuáles son las repercusiones de no tener este tipo de manifestaciones de culpa como tal. ¿Por qué? Porque más allá de esta situación podríamos encontrarnos que la culpa tiene que ver con un intrincado mecanismo de represión y de una elaboración psíquica posterior a lo que tiene que ver con la persecución. La persecución tiene que ver con el miedo a que nos destruyan de regreso. ¿Sí? Es digamos como este miedo a la retaliación, que también se puede llegar a manifestar en otros sentidos. Es el saber que nosotros vamos a tirar la pedrada y que si se dieron cuenta de que fuimos nosotros, van a llegar a tirarnos de pedradas de regreso a nuestra casa. Esto no es culpa. Culpa es saber que lo que hicimos no fue moralmente correcto. Fíjese cómo ya entramos con un aspecto nuevo. Hay algo que no es ético, hay algo que nos persigue y nos hace sentir mal por lo que hicimos. ¿Por qué? Porque ya hay un concepto moral de nuestras acciones. Podríamos pensar como alguien ¿en qué sentido? Lo podríamos pensar como alguien que no da dinero a las personas que le piden en la calle, ¿no? Nos podríamos encontrar ahí una manifestación de culpa porque, bueno, es que yo les estoy negando este beneficio que tal vez yo tengo, y hay otra persona que les da porque si no, no vaya a ser que un día estos le rayen el carro. ¿Sí ve? No porque uno de las dos
tenga un valor ético distinto, sino que vamos a ver que son manifestaciones muy diferentes que hablan de nosotros. Y hasta cierto grado, sí podríamos decir que por el hecho de que en una de las manifestaciones hay una cierta conciencia de culpa, ¿no? Hay una cierta conciencia moral. En la otra está presente sobre todo esta autoconservación, por supuesto ya retorcida por la neurosis social, ¿no? Esta autoconservación que me dicta que van a venir a cobrarme lo que hice, entonces estoy en peligro, pero verdaderamente no comparto el dolor que le provoqué al otro, simplemente me estoy lamentando por la consecuencia que esto podría traerme. En realidad no tengo una noción de que haya hecho alguna clase de daño, que haya hecho padecer alguna clase de daño a nadie. Y puede ser muy difícil de distinguirlo en tanto que las palabras, el lenguaje que utilizamos es común para todos, ¿no? Una persona explícitamente puede enunciar, me siento muy mal porque he hecho tal o cual cosa, ¿no? Pero en el fondo probablemente ese sentirse muy mal tiene nada más que ver con la persecución, justamente, no tiene que ver con verdaderamente estar cargando con algún tipo de sufrimiento por el sufrimiento del otro. Aquí la gran diferencia puede parecer muy revoltoso, porque es muy parecido a simple vista, ¿no? Aquí la gran diferencia es cuando yo en verdad puedo ponerme en los zapatos del otro y asumir esto le hizo daño a esta persona, esto le podría hacer daño a esta persona y por eso me voy a detener, por eso no voy a llevarlo a cabo. O cuando está la otra parte de simplemente esto podría traerme una consecuencia grave a mí. ¿Sí? Ahí sigue estando únicamente todo el mecanismo pensando en sí mismo y no es una cuestión de golpes de pecho o una cuestión de decir es que una cosa es mala, otra cosa es buena, sino que en verdad es una cuestión de evolución mental incluso, ¿no? De nivel de complejidad psíquica. Porque normalmente, digamos como en el paquete básico que tenemos, nos da para pensar en nosotros mismos. Ni siquiera a una persona nueva, a un bebé, ni siquiera le da como para saber, no es que sea desconsiderado, no sabe que existen otros entes además de él. La experiencia que tenemos cuando bebés es como que aparecemos nuestras cosas mágicamente, nuestra comida, nuestro cobijo, nuestro todo. No hay una noción muy clara de que hay un ente externo que viene y me lo provee, sino hasta un poquito más adelante. Y esto no es por desconsideración como tal, sino por precariedad psíquica. Lo mismo ocurre en el caso de la moral, digamos, de la posibilidad de identificarse con el otro, ¿no? Si yo en mi psiquismo todavía estoy tan precario y tan básico que no alcanzo a vislumbrar que existen otras entidades, mucho menos voy a sentir cualquier clase de empatía por ellas. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y aprovecho para mandarle un saludo a las personas que nos escuchan por el 95.1 de FM en Austin, Texas y a nuestra última seguidora que es Marilis Pérez. Muchas gracias por seguirnos en Twitter en @Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre culpa y persecución. Antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas hablando cómo hay un valor moral agregado
alrededor de la culpa y cómo de alguna manera podríamos también pensar en una elaboración posterior a esto, ¿no? Como de alguna forma estamos viendo un pensamiento más estructurado. Aquí hay algo bastante curioso. No es, al inicio yo le estaba diciendo que no podríamos decir que una es mejor que la otra. Más bien estamos frente a dos manifestaciones diferentes. ¿Por qué? Pensemos desde, por ejemplo, desde un esquema psicótico. En un esquema psicótico nos vamos a encontrar principalmente con la persecución. Con una persecución que no viene directamente de un daño hecho a alguien, ¿sí ve? Sino justamente de construcciones psíquicas que hablan de que se siente, de que, digamos, de alguna manera se está manifestando el odio hacia otra persona y la repercusión ante ese odio, que es constitucional de todos nosotros, viene desde la persecución. Esta misma persecución la vamos a encontrar también, por ejemplo, en una estructura perversa, pero ahí es justamente en donde yo le decía que no podríamos, digamos, como seccionarlas, como que una es mejor que la otra, o una tiene un valor moral, o no moral, ético, mayor que la otra, sino que son manifestaciones distintas. Sin embargo, sí nos vamos a encontrar con que en muchos sentidos la persecución viene justamente del acto, no tanto de la fantasía, como se lo estaba planteando en el bloque anterior, al hablar, por ejemplo, de la culpa, que tiene que ver más con asuntos reprimidos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de culpa y de represión, podríamos encontrarnos, por ejemplo, justamente con este mismo caso que estaba diciendo antes del bloque comercial, ¿no? Para valga la redundancia. ¿Qué pasa? Yo no le di dinero a esa persona y yo traía dinero. Es que ¿por qué no le di dinero? Es que le debí de haber dado dinero, y más allá de las implicaciones ya éticas de darle o no darle dinero a la gente en la calle, fíjese cómo esto ya nos acciona de alguna manera todo un mecanismo inconsciente en donde de alguna forma yo pienso que le estoy haciendo daño a esa persona. De alguna forma yo le estoy negando el beneficio a esa persona. Y al estarle negando el beneficio a esa persona, yo me convierto en una persona mala. Y esto no tiene nada que ver con la realidad, si se fija. Esto ya tiene que ver justamente con todo el esquema moral que podamos llegar a tener uno u otro. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en situaciones como el pecado, ¿no? Hay personas que han sido educadas alrededor de una cultura del pecado, ¿no? Esto es pecado, esto no es pecado, esto merece absolución, esto no merece absolución, esto es pecado mortal, esto es un pecado banal, ¿no? Son como este tipo de categorías, y fíjese cómo justamente en ese mismo tipo de categorías nos vamos a encontrar con situaciones que van más allá del daño que le podemos hacer a otra persona. Por ejemplo, podríamos pensar, pecado mortal, matar a alguien, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Ahí podríamos decir, claro, ahí tiene mucho sentido. Pecado mortal, fornicar, ¿no? Ahí, ¿qué pasa con esto? ¿No? Fornicar es tener relaciones sexuales sin estar casados. ¿Y cuántas personas estarán viviendo en pecado mortal alrededor de esto? ¿Cuántas personas no habrán tenido la posibilidad de casarse, por ejemplo? ¿Cuántas personas habrán sucumbido ante la tentación, salud, de consumar relaciones aún educados bajo este mismo esquema del pecado? Y esto les trae una culpa en donde si vemos la acción física, ¿no? Si vemos una acción terrenal, el tener relaciones sin estar casados, ¿a quién le afecta? ¿No? Realmente, ¿cuál es el afectado? ¿Quién es el ofendido? ¿No? Muchas veces vamos a escuchar hoy una respuesta, es que estamos ofendiendo a Dios, ¿no? Entonces, imagínese, ya estamos entrando en un plano muy distinto, porque esto no lo podemos ligar justamente a una causa y un efecto dentro de nuestro psiquismo, sino que ahí lo que nos vamos a encontrar son un montón de representaciones entrelazadas, donde por lo general nos vamos a encontrar con que a quien desilusionamos fueron a nuestros padres, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eran los que creían en este tipo de situaciones de la pureza y de cómo nosotros no deberíamos de haber hecho tal o de cual cosa. Pero, ¿quién sabe si estamos ofendiendo a Dios? Ya tendríamos que preguntarnos a qué Dios, para empezar, ¿no? Y qué tanto sería esto alrededor de nuestras propias acciones, ¿no? Estamos hablando ya no de un bien común, sino más bien de un estándar moral que se nos va otorgando dependiendo de nuestra educación, porque podríamos pensar en otro sentido, en otras creencias religiosas, en donde es un pecado mortal comer puerco, ¿no? Pecado mortal, si usted se echa sus huevos con tocino, usted está en pecado mortal.
Y uno podría decir, ay, bueno, pero qué tontería, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Pecado mortal cortarse el pelo, ¿no? O cortarse las barbas. Y uno dice, bueno, pero qué absurdo. Bueno, eso también viene de un contexto religioso. Si se fijan, no estamos hablando de un hecho en concreto en donde estemos lastimando a alguien, en donde, donde nuestra acción que merezca culpa o que nos provoque una persecución tiene que ver con una acción directa, sino más bien con una situación de fantasía y de todas estas cosas y hasta prejuicios con los que se nos han educado. Sí, y bueno, de una forma, digamos, si nosotros vamos pensando en niveles de cómo es que se va complejizando la cabeza humana hasta llegar a un punto en que desarrollamos ciertos comportamientos asociados con el bien común o ¿qué significa esto? Que me va a preocupar lo que le suceda al otro, al que está al lado de mí, no únicamente lo que me ocurra a mí. Y en el ser humano, si bien hay otras muchas especies sociales también ya biológicamente, como pueden ser los lobos, por ejemplo, en los elefantes, por ejemplo, tienen ya este instinto como de manada y de ayudar a los más pequeños, por ejemplo. En el ser humano, recordemos que todo se va a potencializar, para bien y para mal, gracias a la inteligencia que nos distingue del resto de los animales. Entonces, si vamos pensando en la escalera que se forma en tanto a esta complejidad, lo primero es una absoluta indiferencia hacia lo externo porque no tenemos noción de que existe lo externo. Lo siguiente, cuando nos damos cuenta de que existe lo externo, no es nada lindo, es un sentimiento de envidia y malestar y resentimiento hacia eso que está allá afuera. Porque eso que está allá afuera, de esas personas depende mi vida y esas personas tienen bienes y tienen capacidades que yo no tengo, que yo no me puedo proveer y que si por algo dejaran de acercarme esos bienes, entonces yo moriría. Entonces, primero viene la envidia y un sentimiento hasta cierto punto destructivo o agresivo hacia lo que está afuera. Además, porque es una frustración muy grande, ¿no? Pensar que no eres capaz de procurar tu propia vida por ti mismo, ya de entrada eso ya se registra como un gran malestar. Luego es, hasta más adelante, es que viene esto que Melanie Klein hablaba como la parte depresiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que se va dando cuenta la criatura que esa persona que le produce malestar, entre comillas, que a veces se olvida de llevarle el biberón, que a veces se tarda demasiado en ir a arroparlo, es la misma persona que le cuida y que le hace cariños y que le da de comer. Uno podría pensar, eso es absurdo, es evidente que es la misma persona. Para nosotros que tenemos una cabeza distinta y que ya estamos como más complejizados en ese sentido, probablemente sí, pero para un bebé no. La visión de un bebé es escindida y esto lo podemos seguir observando en personas adultas, aunque a simple vista parezcan sí distinguir y comparten el mismo lenguaje que nosotros, la visión que tienen del mundo sigue siendo escindida. Hace un momento tú hablabas, José Luis, a propósito de estos héroes de guerra, y el discurso de estas personas va en función a decir, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, matar es malo, digamos, dentro de su discurso, pero lo que yo hice no está mal. A ver, ¿cómo? Pero mataste gente. Pues sí, pero no está mal, porque matar a esa gente no está mal, porque esa gente es mala. Entonces, ahí está esa incongruencia que va más allá de una hipocresía. A lo mejor muchas personas podrían pensar, vaya, qué hipócrita. No es eso, en verdad es una visión partida,
básica totalmente del mundo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre culpa y persecución y ya tenemos participaciones. Le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. El número es 333-822-3208. Y nos están diciendo, buen inicio de semana. Algo que a veces me pasa es que siento culpa o remordimiento, más en el sentido religioso, por hacer ciertas cosas o dejo de hacer. Gracias, excelente programa. Esto es una cosa bastante común. Muchísimas gracias por tu participación. Y creo que de alguna manera una educación religiosa que no se tome con cierta mesura, que no se vaya tomando desde un punto de vista un tanto más neutral, lo podríamos decir, nos puede llegar a afectar en muchos sentidos en nuestro psiquismo. Esto principalmente en nuestras capacidades de disfrutar. No es específicamente algo con una religión en específico, sino cualquier religión. Porque fíjese cómo algo que tiene que ver justamente con nuestras creencias, ¿no? Con algo que pues todos guardamos una ilusión, ¿no? Todos podemos guardar una ilusión, pero un aspecto es nuestra creencia y otro aspecto es educar a través de la culpa, con la religión, que tristemente es algo que muy comúnmente se hace, ¿no? Muy comúnmente se hace. ¿Por qué? Porque si se fija, es justamente una estructura infantil de aprendizaje. Si nosotros vamos sentando nuestras bases morales o éticas alrededor de un pensamiento religioso, realmente no es que estemos generando personas buenas en el sentido moral, sino que es muy posible que se esté generando una persona temerosa. Y es más, nos vamos a encontrar con que personas, tanto de uno como de otro lado, ¿no? Del espectro, pensando en ateos y religiosos, nos vamos a encontrar que justamente la religión, el que se haya educado a alguien con religión, no lo va privando de caer en una estructura perversa, por ejemplo, o de generar situaciones realmente atroces en la historia o en su vida, en sus relaciones, en su manera de actuar. ¿Esto por qué sucede? Es más, hasta nos podríamos dar cuenta, por ejemplo, cómo hay ciertos grupos religiosos que se centran alrededor del poder, ¿no? Alrededor de generar grupos de intereses y mantener el poder centralizado en ciertas familias que también van de la mano de la religión, ¿no? Esto, fíjese nada más qué cosa tan fuerte. Como lo digo, no es una religión en específico, no es que podamos hablar del budismo, del catolicismo, del hinduismo, sino que justamente cuando hablamos de estas estructuras religiosas que se van tomando como una vía para educar moralmente, lo que estamos educando, por lo general, tiene que ver con la culpa. Tú no debes de hacer esto porque entonces dejas de estar en gracia. En ningún momento va entrando esta enseñanza como tú no tienes que hacer esto porque eso está mal de entrada, porque esto genera daño a los demás, porque hay que respetar a los otros, sino que más bien se va tomando un atajo. Y no principalmente por la religión, porque también nos vamos a encontrar algo bastante interesante. Muchos de los escritos religiosos en los cuales se basan este tipo de religiones, los podríamos llegar a ver a veces como hasta un tipo de pensamiento filosófico, si se fija, ¿no? Como una corriente filosófica. Por ejemplo, pensemos en esta situación del budismo, ¿no? De no lastimar a ningún ser vivo, por ejemplo, de no buscar posesiones terrenales. Esto tiene que ver con un punto de vista filosófico en donde se piensa que de esa manera se puede llegar a ser una persona más pura, en donde se puede llegar a tener una concepción del mundo más acercada a la divinidad. Ahí es en donde ya cambia el sentido, ahí es en donde ya se va derivando por otro lado. Pero ¿qué tanto podríamos decir que realmente estamos enseñando en la ética si más allá de educar este punto de vista filosófico, vamos educando ante el castigo que nos va a venir? Es que si tú haces eso es pecado, y si cometes pecado, viene un castigo, ¿no? Y el castigo, por lo general, tiene que ver con que nos condenemos eternamente, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? No es como, cuando llegues al último destino te van a tocar 800 manazos, ¿no? No, tu alma se condena por siempre, ¿no? Si tú sientes envidia,
si tú haces tal o cual acto, entonces te condenas por siempre, por siempre, por siempre. Fíjese nada más qué alternativa nos deja. Por ejemplo, alguien podría decir con un poco más de conciencia, tengo un semáforo enfrente de mí, tengo de dos, lo respeto y acato la ley, o me lo brinco, no acato la ley y acato las consecuencias, ¿no? Recibo las consecuencias de mis actos. Ahí vamos a darnos cuenta de que podemos entrar en un acto malo, si lo queremos ver, que nos brinquemos las trabas, pero aún así hay una elección de consecuencia. Cuando la consecuencia tiene que ver con nuestra destrucción de nuestra alma, ¿no? O con una tortura eterna, ¿qué elección tenemos? ¿No? Realmente, ¿qué elección tenemos? Ahí la elección, más bien, se va tomando por un punto de vista perverso, en el que yo busco hacer ciertas cosas en gracia de Dios, ¿no? Y esto realmente es en lo que se van generando situaciones muy extremas, por ejemplo, en las guerras santas, ¿no? Es que yo estoy matando, pues estoy matando, pero está bien, porque estoy matando en nombre de Dios. Y ya nos fuimos por un camino que dejamos Kansas mucho tiempo atrás. Por aquí tenemos una participación, nos dicen, hola, y cuando se siente ansiedad por no poder controlar la autoridad de otros, ¿nos podrías por favor aclarar un poquito más? Porque creo que queda muy ambiguo. ¿Cómo será eso? Ajá, ¿a qué específicamente te refieres? Porque sí queda muy, muy ambiguo como para que podamos entender mejor. Y bueno, justamente esto de lo que vas hablando nos va colocando frente a esta contradicción que comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, ¿es bueno o es malo? Entonces, ¿por qué es bueno y por qué es malo, no? A final de cuentas, si vamos y seguimos con los escaloncitos, podríamos pensar que lo que tenemos más inmediato, hay algunas cosas muy básicas que nosotros necesitamos aprender simplemente porque sí, ¿no? Como por ejemplo el lenguaje. Nosotros aprendimos a hablar porque sí, porque así lo escuchamos por repetición, porque así habla todo el mundo alrededor. ¿Por qué el color amarillo se llama amarillo y no verde? Porque sí, porque se llama amarillo. Y si quieres poder señalarlo de entre otros colores, vas a tener que recordar y vas a tener que meterte a la cabeza que eso se llama color amarillo y punto. A caminar, ¿cómo aprendiste a caminar? ¿Cómo aprendiste a sentarte? ¿Cómo aprendiste tú a utilizar los cubiertos? En otras culturas no se utilizan los mismos cubiertos que tú utilizas. Si utiliza otra cosa distinta, ¿por qué? Porque sí, porque así lo hacen las personas alrededor. Y son cosas muy básicas que necesitamos como compilar así, simplemente como algo básico, porque así debe de ser, porque así son las normas. Quizás ya después tengamos oportunidad para cuestionarnos, para buscar referencias históricas, etcétera. Pero en ese momento lo necesitas así básico. La disciplina es algo que también se puede llegar a ejercer en función a estas normas básicas. Esto no lo debes de hacer. ¿Por qué? Porque es pecado, porque está mal, porque te pego o porque yo mando. Simplemente. No lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque no. Punto. Lamentablemente cuando ocurre esto, hacen un sinsentido, ¿no? La idea, digamos, de que tengamos nosotros una cierta noción moral, y que tengamos un sentimiento de culpa, va en función a, se podría decir, por una parte, en gran escala, si lo pensamos en gran escala, a que podamos tener un orden, ¿no? ¿Por qué este lado de la avenida va hacia el norte y no hacia el sur? Y el otro lado hace lo contrario. ¿Por qué no al revés? Vamos a intentar, no intentes. Este es el sentido de la avenida y en este sentido vas a tener que ir, si no vas a provocar un caos, va a ser malo para ti, va a ser malo para las demás personas. Por un lado, es en el sentido de que necesitamos tener un orden y un consenso de cómo nos vamos a dirigir. Pero por otro lado, que es... podríamos decir, sería absurdo quizás decir más importante porque van de la mano, pero sí más profundo, va en el sentido
de crear conciencia para que tú, independientemente de que sepas textualmente cuáles son las normas del lugar en donde te encuentras, ya tengas las propias y te comportes como es adecuado. Este tipo de disciplina sin sentido, de hacer las cosas simplemente porque sí, porque si no es pecado, etcétera, no dan ningún tipo de conciencia. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya se nos está terminando el programa del día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con este tema de culpa y persecución y tenemos aquí ya también más participaciones. Nos están haciendo llegar una participación por nuestra sala de chat. Nos dice Castleara: hola José Luis y Gaby, felicidades por su programa, siempre aprendo mucho. Me encanta su explicación en psicoanálisis. La culpa yo la he sentido mucho en la muerte de un ser querido. Llevé cargando la culpa por más de 25 años. Digamos, por la muerte de mi hijo, que si no lo cuidé bien, que si no estuve en todo el día dedicada a él, que para qué hice mis quehaceres en lugar de estar con él, que si tuve a mi hijo por egoísmo, solo por enamoramiento tonto y estúpido, que le elegí un padre totalmente ausente, que no se ocupó de él, pues me abandonó en el embarazo, que él no tenía la culpa de haber nacido y yo no haberle buscado un padre que lo reconociera. En sí me causó mucho dolor. Ahora lo veo, que las personas tenemos una misión y que por más que sean atendidas en clínicas particulares o instituciones públicas, ellos se van a ir porque tienen su destino, su misión, y no es por falta de lo que uno dejó de hacer, por esas personas que se van de este plano, y que uno no es médico científico y no está en la vida de las personas, y que no está la vida de las personas en nuestras manos. Muchas gracias por tu participación, Castleara. Esto es otra situación en la que muy a menudo vamos a sufrir de culpa, ¿no? Cuando alguien está muy enfermo cerca de nosotros, cuando hay algún ser querido muy enfermo cerca de nosotros, y este ser querido por una o por otra cosa muere, ahí podríamos pensar, ¿por qué nos da culpa? ¿No? ¿Por qué pensamos que nosotros? Porque tú acá nos estás diciendo, Castleara, que bueno, es que yo hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Es esta situación del remordimiento, ¿no? Es que tal vez si yo hubiera hecho esto, o tal vez si yo hubiera hecho aquello. Esto se puede llegar a manifestar, justamente como lo estaba diciendo al inicio del programa, por un montón de razones inconscientes. Pensemos, por ejemplo, en que un ser querido, por más querido que sea de nosotros, está enfermo y está en nuestro cuidado. Esto nos va a traer sentimientos ambivalentes hacia esa persona, que si bien por un lado le queremos con mucha intensidad, la enfermedad del otro, por más que le queramos, nos va a generar un inconveniente a nosotros, nos va a generar un inconveniente ya sea en lo económico, ya sea en nuestro desgaste físico, ya sea en nuestro desgaste emocional por estar viendo a la otra persona que está deteriorando su salud. Entonces, ahí es en donde este tipo de fantasías, este tipo de situaciones inconscientes nos van a empezar a hacer la vida de cuadritos. ¿Por qué? Porque entonces puede llegar a suceder, no porque sea este exactamente el caso, sino porque esto es algo muy muy común. Nos pasa por la cabeza esta idea, es que tal vez sería mejor que él ya muriera, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, yo lo veo que está sufriendo mucho, porque yo estoy muy cansado, porque estoy muy cansada de estarle cuidando. Pero es una cosa fugaz. Y fíjese cómo es algo realmente natural. Nosotros podemos decir, bueno, es que ¿qué monstruo va a pensar eso? Todos somos esos monstruos que piensan eso. ¿Sabe por qué? Porque todos nos cansamos. Y todos estamos también viendo por nosotros mismos. Por más que queramos a los demás, son ideas que pasan por nuestra cabeza. Y al momento en el que pasan por nuestra cabeza es cuando todo este conflicto se desata. Porque entonces nos llega la culpa. Una culpa como si realmente hubiéramos hecho algo. Si se fija, simplemente por el hecho de haber pensado en estas posibilidades, decimos, bueno, ¿y qué tal si lo que pasó fue porque no le cuidé bien? Porque yo quería que esto pasara, ¿no? Este es un pensamiento infantil que vamos cargando a lo largo de la vida, ¿no? El niño, muchas veces lo podemos ver en los pequeñitos, que se molestan con nosotros y nos dicen a gritos, ¿no? Te odio, ojalá y te mueras. Y uno dice, ay, caray, este niño. Y 20, 15 minutos después se nos acercan a abrazarnos, a quedársenos muy, muy, muy pegaditos porque te quiero mucho, es que no, es que yo te quiero, yo soy el que más te quiere. Y decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? En el niño está la fantasía de que lo que él deseó se va a hacer realidad.
Poco sabe el niño del mundo. Imagínese si cada persona que le deseáramos la muerte se muriera. ¡Ja! ¿Cuántos quedaríamos sobre la tierra? Pero está esta fantasía de omnipotencia en el niño. Y es una fantasía que de alguna manera nos quedan rezagos a todos nosotros. Y esto nos hace pensar que nuestros deseos se hacen realidad. Que nuestros deseos, tanto buenos como malos, se pueden hacer realidad. Y que si nosotros entonces tenemos un mal deseo, un deseo negativo, pesimista, sádico, y por alguna situación esto pasa, pensamos que fue nuestra culpa. Nos hacemos culpables de esa situación, pero no por una cosa real, sino por una situación fantástica, por una fantasía que llegamos a tener nosotros. Y esto, mientras mayor precariedad haya en nosotros, mientras menos, digamos, herramientas o sustento tengamos para no pensar en esto, se va a hacer más real. Por eso es que hay personas que ni siquiera pueden maldecir a alguien. Hay personas que no se pueden molestar con los demás. Imagínense al punto en el que podemos llegar. Porque no vaya a ser que si yo me molesto con esta persona, ¿y qué tal si se muere después de esto? Y el último momento que pasamos fue que yo me molesté, o que yo le deseé un mal y eso pase, ¿no? A final de cuentas, yo sería el culpable. No seríamos los culpables. Pero esto es justamente la manera en la que nos vamos enfermando por la culpa. Y este tipo de enfermedad justamente viene por ese pensamiento mágico que estábamos hablando hace rato. Cuando hablamos de que nuestros pensamientos, nuestras omisiones son causa de la destrucción de alguien más, y se nos sustenta diciendo a alguien más que nos dice, sí es cierto, ¿no? Porque aparte todo lo ve esa persona. Por supuesto que nos acaba enloqueciendo y nos morimos de la culpa por cualquier cosa. Claro, la cuestión aquí es que tenemos cierto tipo de reacciones y cierto tipo de afectos, nos nacen determinado tipo de afectos inesquivablemente, ¿no? Es absolutamente inevitable que algo que me esté causando sufrimiento no me genere al mismo tiempo un cierto monto de agresividad, no de destrucción ni de violencia, pero sí de agresividad. ¿Por qué? Porque estamos vivos y porque somos seres humanos, porque somos seres vivos básicamente, prácticamente cualquier ser vivo, podríamos decir, reaccionaría de la misma manera. Entonces, este tipo de normas que decíamos están hechas como generalizadas, sin detenernos en pensar por qué, bajo qué circunstancias, etcétera, no nos aportan ningún tipo de conciencia, sino que van aportando esta incuestionable ley, digamos. Y de pronto llegan a ser tan absurdas que no dejan espacio para que ocurra algo realmente. Vamos a pensar, por ejemplo, porque además los pecados pueden ser también en la cabeza, ¿no? No es nada más lo que tú hagas, sino lo que tú pienses. ¿Cómo puedes evitarlo? ¿Cómo vas a evitar? Si está obstruido la vía de la fantasía, están obstruidas prácticamente todas las vías, ¿no? Básicamente es no lo hagas. ¿Y qué va a pasar entonces con ese afecto? ¿Y qué va a pasar con esa libido? ¿Se va a desaparecer mágicamente? No se puede desaparecer. Se nos va a olvidar, se va a enfermar. Esa libido se va a enfermar, ese afecto se va a enfermar, se va a quedar ahí flotando, va a provocar una escisión de la cabeza, va a provocar todo un desequilibrio mental y se va a acomodar. La cuestión, lo que quisiéramos a veces evadir es el hecho de que nuestros afectos van a existir y van a desembocar en algo, nos guste o no, siempre. Y lo ideal, cuando nosotros tenemos conciencia de algo, entonces esto nos da oportunidad de buscar alternativas. Vamos a pensar de una forma muy burda, vamos a poner un ejemplo muy burdo. Vamos a pensar que hay una ruta de la avenida que está bloqueada por algo, hubo un derrumbe, lo que quieras y gustes, por ahí no puedes pasar.
Y tú todo lo que sabías es que tenías que atravesar esa avenida y luego dar una vuelta a la izquierda y otra a la derecha, pero no tienes ni idea a dónde vas. Tú vas como un robot, nada más sabes que eran tantos metros hacia adelante, vuelta a la derecha, tantos metros y luego a la izquierda. ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar dando topes contra la pared, ¿no? A final de cuentas. No te vas a detener, porque tus instrucciones eran esas. No te vas a detener, te vas a quedar dando topes contra el derrumbe o contra lo que sea. Si tú tienes un motivo más allá y si tienes conciencia de cómo, por qué estás haciendo eso o hacia dónde te diriges, entonces puede que busques vías alternas, ¿no? No vas a poner en peligro a nadie, no vas a ponerte en peligro tampoco tú, pero sí vas a poder llegar al destino, a final de cuentas, sin hacer ningún destrozo. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Anónima, el día de mañana respondemos tu participación. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.